El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta expresión es de Jesús y la encontramos en los evangelios. Si tú lees cualquier evangelio sinóptico, te toparás con la siguiente frase. El que tiene oídos para oír, oiga. Os pongo 3 citas, hay más, pero 3 para comprobar esto. Mateo 11:15, Marcos 4:9, Lucas 14:35, etc. Hay muchas frases, muchos momentos donde Jesús suelta esta frase, el que tiene oídos para oír, oiga. Pero las raíces se encuentran en el Antiguo Testamento. El Espíritu de Dios ya había dicho a Ezequiel 3, versículo 27, el que oye, oiga. Originalmente la frase se dirigía a la casa de Israel, pero ahora Jesús usa la misma frase para hablar con los gentiles. De nuevo, está dirigiéndose a la iglesia de Éfeso. ¿Éfeso está en Israel o está entre los gentiles? ¿Verdad? Estamos aquí hablando de los gentiles. Es una frase que Jesús utiliza para dirigirse a su pueblo entre los gentiles. Curiosamente, Jesús toma una frase que tiene que ver con Israel, aplicándola a la iglesia. Una vez más, vemos como la iglesia es el verdadero pueblo de Dios, el verdadero Israel. Y ya hemos visto en Apocalipsis, ya en el primer capítulo, Juan nos dice que somos reyes y sacerdotes. Pero según el Antiguo Testamento, ¿quiénes son los reyes y sacerdotes delante de Dios? Los hijos de Israel, ¿verdad? Así que vemos cómo toman estas distinciones y las aplican, Jesús y Juan las aplican a la iglesia. Luego al final del capítulo 1 vimos algo parecido. El candelero, 7 candeleros, ya no representan la nación étnica de Israel, sino que representan el pueblo de Dios entre los gentiles. ¿Ves? La iglesia es el cumplimiento de la sombra de Israel. Israel era la sombra en el Antiguo Testamento, pero la realidad, la sustancia es la iglesia, que por supuesto, los judíos están en la iglesia. Aquellos que creen en Jesús son de Cristo, pero los gentiles que creemos en Jesús también formamos parte de este cuerpo. La frase en sí nos resulta un tanto extraña. El que tiene oído. Nos ponemos a pensar en esto. Qué raro, ¿no? Porque todos tenemos oídos. Pero la clave aquí es entender que Jesús no está hablando en términos naturales. Él está hablando del oído espiritual. Por ejemplo, Jesús dice en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Ahora, Jesús cuando estaba aquí en esta tierra, sí, es cierto, hablaba con su pueblo, pero también hablaba en presencia de sus enemigos. Ellos oían sus palabras, pero no eran de sus ovejas y no querían oír, no querían recibir esta palabra. Así que sí, todos tenían oídos naturales, como yo os estoy predicando en esta tarde. Todos tenéis oídos naturales. Pero aquellos que han nacido de nuevo reciben la palabra de Dios, y aquellos que oyen sin regeneración rechazan la palabra. Por eso Jesús dice a sus enemigos, Juan 8:47, el que es de Dios oye las palabras de Dios, y por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Los enemigos de Jesús tenían oídos naturales, pero no tenían oídos espirituales. Por tanto, esta frase de Jesús en Apocalipsis, el que tiene oído, está hablando de oídos espirituales. Está hablando de los regenerados, los nacidos de nuevo, los que han conocido la salvación. Y acaba diciendo, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo que hay que resaltar aquí es la estrecha relación que hay entre las palabras de Jesús y las palabras del Espíritu Santo. En versículos 1 al 7 tenemos la palabra que el Espíritu de Dios da a la iglesia en Éfeso. Tenemos aquí un texto del Espíritu de Dios para la iglesia. Pero ¿quién le dice a Juan que escriba este mensaje sino Jesucristo? Por tanto, lo que tenemos en Efesios 2, 1 al 7 es la palabra de Cristo y al mismo tiempo la palabra del Espíritu Santo. ¿Quién entonces habla a la iglesia de Éfeso? ¿Dios el Hijo o Dios el Espíritu Santo? Los dos, ¿verdad? El Hijo y el Espíritu Santo comparten el mismo mensaje.
no podemos divorciar lo que Dios ha unido. Lo que está pasando hoy en el movimiento carismático, ¿no? Divorcionan a Jesús de la Escritura y no podemos hacer esto. Cuando Jesús habla conforme a la inspiración del Espíritu Santo que tenemos en la Biblia. Es que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Vamos a convertir este estudio hoy en 3 oraciones. Oración número 1. Padre, gracias por nuestros oídos. Gracias por nuestros oídos. Sí, desde luego, alabamos a Dios por la creación en el sentido natural de la palabra. Tenemos orejas, tenemos cabeza, cuerpo. Gracias a Dios. Él es el creador del cuerpo. Pero estamos aquí hoy pensando principalmente en lo almático, en lo espiritual. Dios a ti, querido hermano, querida hermana, nacido de nuevo, Dios te ha dado a ti oídos espirituales. Y ahora oyes la voz de tu Señor y de tu buen pastor. Hay miles de millones de personas en el mundo que han oído la voz de la palabra de Dios, que han oído la predicación, pero no son creyentes. Pasarán la eternidad en el lago que arde fuego y azufre. Pero gracias a Dios, entre este grupo tan grande hay un remanente que tiene oídos espirituales. Y para ellos, la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es la alegría de sus almas. ¿Y cómo podemos recibir estos oídos espirituales? Pues de la misma forma que recibimos el oído natural. A través de un milagro soberano y creador del único Dios todopoderoso. Lo que Proverbios 20, versículo 12 dice acerca de los oídos naturales, se aplica a los espirituales. Os leo la frase. Proverbios 20, versículo 12. El oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho el Señor. Porque ves tu gloria en la faz de Jesucristo. Porque dices amén a la predicación de la palabra de Dios. Porque a ti te encantan las cosas de Dios. Porque Dios te ha dado ojos. Dios te ha dado oídos. Tú ves cosas, tú oyes cosas que los demás almerienses no pueden ni ver ni oír. Y por tanto, ya que Dios por su gracia te ha regalado estos oídos, estos ojos, hay que alabar a Dios. Sí, Señor, gracias por los oídos naturales. Pero 1000 gracias, 10,000 gracias por los oídos espirituales. Es que confío en que hoy estoy predicando a gente con oídos espirituales. Amén. Hay gente aquí con oídos espirituales. Gloria a Dios. Es que número 1, gracias por estos oídos. Señor, oímos tu voz a través de la palabra. Gracias, Señor. Nos has dado esta sensibilidad. Esto es de ti. Oración número 2. Padre, gracias porque tu Hijo y tu Espíritu siguen hablándonos hoy. Padre, muchas gracias porque tu Hijo y tu Espíritu Santo nos siguen hablando hoy. La Santísima Trinidad sigue hablando. Dios no está callado. Dios no guarda silencio. Dios sigue hablando a su iglesia en el siglo XXI. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo habla Dios hoy a su grey? La palabra que Él inspiró, en efecto. Y aquí podemos ver algo de la naturaleza trinitaria, porque cuando tú hablas, por ejemplo, estás ahí conversando con la hermana Eva cuando habla contigo, emite palabras. Pero juntamente con las palabras sale aliento de su boca. Y si no sale aliento, no podemos oír sus palabras. Y así también en el marco de la Trinidad. Dios Padre habla. Su palabra es el Hijo, el Verbo, y el aliento, el Ruach, es el Espíritu Santo. Dice Salmo 33, versículo 6. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. ¿Quién es la palabra del Señor? Cristo, en efecto. Y sigue diciendo, y todo el ejército de ellos por el aliento, el Ruach, el Espíritu de su boca. Dios lo crea todo mediante el Hijo y el Espíritu Santo. Como decía Ireneo, el Hijo y el Espíritu son las dos manos de Dios el Padre. Es que hoy, hermanos, estamos oyendo la voz del Hijo, estamos oyendo la voz del Espíritu y estamos oyendo la voz también de Dios el Padre. Porque la Escritura está siendo explicada en su contexto. Y la maravilla de hablar acerca de la Biblia es que su autor siempre está presente. Es el único libro cuyo autor siempre está presente. Y Dios sigue hablando hoy a su iglesia
a partir de Apocalipsis, o cuando Nico estuvo aquí el día domingo, nos habló a partir de Hechos, cuando Robert estuvo, nos habló a partir del Evangelio de Lucas. Dios habla a su iglesia a partir de la palabra. Y qué bonito saber que después de 2000 años de persecución, Dios ha preservado su palabra. Hay muchos emperadores que han intentado enterrar las escrituras, pero Dios ha preservado su palabra y se sigue compartiendo hoy. Y esta palabra persevera porque Dios la defiende. Escrito está en Isaías 40, versículo 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Hagan lo que hagan los grandes emperadores de este mundo, Dios defenderá su santa palabra. Así que gracias, Padre, porque hoy nos sigues hablando mediante tu Hijo, mediante tu Espíritu Santo en el texto bíblico. Y la tercera y última oración hoy. Padre, guárdanos de los fanáticos. Padre, guárdanos de los fanáticos, o lo que los puritanos tachaban de entusiastas. Hemos dicho que, según Apocalipsis, la voz del Hijo es la voz del Espíritu Santo. Que quede bien claro, hermanos, el Espíritu Santo nunca dirá nada que contradiga la palabra del Señor Jesucristo. El Espíritu es el Espíritu del Hijo, y Él habla conforme a la voluntad del Hijo. Por tanto, hoy no debemos esperar nuevas voces, nuevas revelaciones. Lo que nosotros necesitamos es que el Santo Espíritu nos alumbre con el fin de que saquemos riqueza de la revelación que ya nos ha otorgado. La voz del Hijo es la voz del Espíritu Santo. Pero tristemente en nuestro movimiento evangélico, ya en la época de la Reforma, tuvieron que defender la Santa Escritura ante el avance de estos lunáticos que venían añadiendo la palabra de Dios, diciendo, no, el Espíritu Santo está diciendo, el Espíritu Santo me está revelando A, B, C. No, hermanos, el Espíritu Santo habla conforme a la Biblia. Y de nuevo los puritanos tuvieron que luchar contra estos entusiastas que separaban el Espíritu Santo de la palabra de Dios. Y hoy nos ha tocado vivir, y lo vemos incluso aquí mismo en España, hermanos, pastores, predicadores que te hablan de todo menos la Santa Biblia. ¿Por qué? Porque ahora lo que importa es el Espíritu Santo. El Espíritu que me habló el martes por la noche. El Espíritu que me dio un sueño. Y ahora predicamos de estas tonterías y no de la verdadera palabra del Espíritu Santo, la cual es la Santa Escritura. Por tanto, debemos analizar cada predicación para ver si realmente el Espíritu Santo está hablando. Porque si la predicación no es conforme a lo que aquí está escrito, no es palabra de Dios. Dios habla conforme a su palabra y no debemos divorciar lo que Dios ha unido. La voz del Hijo es la voz del Espíritu Santo. Amado Padre, guárdanos de los fanáticos que están hoy por todos lados. Es que 3 oraciones hoy antes de dirigirnos al Padre. Número 1, Padre, gracias por nuestros oídos. Si hoy hemos oído tu voz, es gracias a ti. Número 2, Padre, gracias porque tu Hijo y tu Espíritu Santo nos siguen hablando. Lo hacen por medio de la palabra. Y número 3, amado Padre, guárdanos de los fanáticos. Guárdanos de caer en este movimiento que solamente habla del Espíritu Santo, pero bien separado de la palabra del Señor. Que Dios nos dé una iglesia sólida, fundamentada en sola Escritura. Y la iglesia de Dios dice, amén.